¿alguna vez has experimentado la existencia de fantasmas y espíritus? Tuve la fortuna de viajar a España, a Alcalá de Henares. Me hospedé por la escuela en una casa, con fama espanto y de fantasmas. Yo no lo sabía. Los primeros días fueron normales, pero me sentía mal y como observado. La doña que cuidaba y daba de comer a los estudiantes me comentó que había sido cárcel de la Checa y que habían torturado y asesinado. En fin, finalmente el lugar era pesado. Quiero insistir que soy psicólogo, filósofo y claro creyente católico, pero realmente las ánimas y fantasmas no son mi fuerte. Mis padres no fomentaron ese tipo de creencia. El contacto más fuerte en esa casa fue una noche en la que, después de una jornada de trabajo y estudios, estaba en el cuarto. Me sentía vigilado, cansado e inquieto. Realmente no podía dormir. Cada vez que quería hacerlo no lograba realmente descansar, pero ese día realmente fue horrible. A las 3 de la mañana me desperté y no concilié el sueño, tenía pesadillas y finalmente lo que en México llamamos se me subió el muerto, parálisis del sueño. Resultado de mi angustia. Ante esa parálisis podía jurar como en la puerta del cuarto veía a una persona que me observó, no se movía ni nada, estaba ahí y yo paralizado, realmente asustado, por lo que me pasaba y veía. Terminó el momento y me levanté muy asustado. Ese fue casi mi camino por un mes. Si me preguntan cómo lo resolví, mi tía abuela con la que platiqué un día en México me recordó la tradición del escapulario del Carmen. Fui a misa, que me costó hacerlo en España, y me bendigan el escapulario, lo puse en la cabecera y terminó. En la casa después mis compañeros platicamos de cosas que sucedían, pero todos lo tomamos a broma, pero en realidad sabía que algo tenía la casa. Mi cuarto, por decir así, tenía una protección. Si no me cambié fue porque era el lugar más barato de España para permanecer un año, pero juro que desde la noche de la experiencia me hubiera salido corriendo. Sabía que mi única defensa era la oración de mi tía abuela y el cordoncillo del escapulario que con fe había puesto dentro del cuarto. Infinidad de veces, pero te contaré una experiencia de la cual puedo estar muy seguro que es real, aislando todos los factores racionales que la harían descartar como auténtica. Tengo un primo al cual le gustaban los temas paranormales, fiel creyente de lo metafísico, y también era aficionado al ejercicio y al maltrato psicológico de sus primos menores. Un buen día de esos que solía acompañarlo voluntariamente a correr hasta el santuario de Pachacamac, ya de regreso, pasamos por un lugar desértico el cual es cruzado por una autopista antigua, donde ya hace más de 500 años se usó de cementerio inca. Promediando las horas 5:45 y ya con el sol iluminando suficientemente como para distinguir a la distancia, iba corriendo mirando al suelo cuando de pronto mi primo me advierte: hay un fantasma en la pista, mirarlo de reojo pero que no sienta que lo ves. Yo en ese instante creí que me estaba bromeando, como era habitual en él. Atiné a levantar bruscamente la mirada y observar sin esperar nada lo que me dejó helado. Para hacerte una idea, vi al típico fantasma de las películas, de ejemplo al fantasma protagonista de Ghost, La sombra del amor. Este era un anciano barbicano, de 60 a 70 años, de 1,60 metros de estatura, sin contar que flotaba a una altura de 20 centímetros, con un traje a modo de túnica percudida, sucia y rota que le cubría los pies completamente. Tenía él una mirada triste y a pesar de verse perfectamente los colores en él eran con baja gama, descolorido, se podía ver a través de su cuerpo el entorno que lo rodeaba, era algo translúcido. No se le veía mover las piernas para trasladarse, en efecto, parecía deslizarse sin hacer ningún tipo de movimiento. Lo que me sorprendió mucho es que el viento movía su túnica y cabello, tan real, pero a la vez inverosímil. Deseé tanto poder tener una cámara para inmortalizarlo. Era consciente que nadie me creería. Llegué a casa con la certeza de que evidentemente el mundo no es tan tangible como nos lo pintan, y que aún existen fenómenos que nuestro entendimiento no logra comprender. Te voy a contar una. Pero ellos no te pueden hacer nada si estás con Dios de tu lado. Recuerda eso cuando te topes con uno. Este fue uno. Hace años trabajaba en una bodega de unos 10.000 metros cuadrados, las oficinas quedaban en el segundo piso. Ese día la bodega estaba casi sola de materiales, y en la mitad del espacio apareció una escoba de pie. No me asustan esas cosas, así que me acerqué a la escoba pensando que algún empleado la había dejado allí. Al casi llegar a ella se cayó, entonces la traté de volver a ponerla de pie, noté que era imposible. Me devolví a la zona de salida, cuando escuché pasos fuertes en el segundo piso y a los pocos segundos bajan corriendo dos empleados verdes del susto, que habían visto una sombra de 2 metros caminar.
Ellos salieron de la bodega, yo me quedé en el mismo lugar, no sentía miedo, era ateo por esos días y pensaba que era alguna ilusión, entonces dije dejaron la puerta abierta y al acercarme a ella esta se movió sola y se cerró con mucha fuerza, no había viento que la moviera y allí sí salí del lugar. En las Sagradas Escrituras, en el libro de Apocalipsis 12, está escrito que el demonio y muchos otros ángeles fueron expulsados del cielo a la tierra. Bueno, en particular, yo desde pequeño he experimentado molestias, miedos, y hechos inexplicables normalmente de noche, mientras duermo, o estoy por despertar. He visto algunas formas humanas cerca mío, alargando sus brazos hacia mi cabeza, y me paralizan, no pierdo la conciencia, pero estoy paralizado, sin poder moverme. Es una experiencia muy extraña y fuerte. Bueno, con el tiempo, y acercándome más a Dios, ya sé que estos seres son espíritus malignos que andan por el aire, no se ven, son demonios, y atormentan a las personas. También provocan malos pensamientos y nos inducen a cometer actos que a Dios no le agradan. Las oraciones a San Miguel Arcángel, son las más efectivas. El rosario a la Santísima Virgen María. Son las oraciones que los demonios no resisten y huyen cuando en ese momento las dices. Tener un crucifijo en tu pieza, o tratar de hacer el signo de la cruz en esos momentos, es una lucha espiritual. Una vez me pasó algo raro, aunque lo que me da más certeza que no fue mi imaginación, iba acompañado por otros 3 compañeros. Íbamos caminando por un pueblo, ya era noche alrededor de las horas 11 p.m, en aquel pueblo existía un camino de piedras del cual ya habíamos pasado varias veces. Para que la situación se tornara más terrorífica, el alumbrado no existía en aquel pueblo, por lo que con nuestras lámparas de celular estamos alumbrando, por consiguiente cuando ya estábamos llegando al final del camino de piedra escuchamos la voz de un caballo relinchar, rápidamente giramos nuestros celulares hacia donde provenía el sonido, al parecer no era nada, por lo que al no ver qué provocó ese sonido nos aterrorizan más, cabe recalcar que en la zona que estábamos los caballos eran escasos y más aún estábamos alejados del pueblo. Bueno, por consiguiente escuchamos unos ruidos y vimos unos ojos entre los arbustos pequeños, parecido cuando un animal le tomas una foto y le brillan los ojos. Todos nos asombramos porque sus movimientos no eran como el de un perro o gato o algún animal conocido, lo que nos daba más mala espina es que recargaba sus puños en la tierra y estaba de cuclillas observándonos, algo parecido al Gollum del Señor de los Anillos. A los 4 nos sonó y se nos afiguró algo muy fantasioso, algo que no la creíamos, a lo cual decidí acercarme a confirmar lo que mis ojos veían, me acerqué lentamente y con miedo encima, claro. A la vez que me acercaba la cosa se alteraba más y su aspecto sí era parecido al de Gollum. Esa cosa se me deja venir, en lo cual reacciono y corro a dirección opuesta, mis amigos ni le pensaron, se echaron a correr hasta llegar a la casa que habitamos en ese entonces. Cierto, se me olvidaba mencionar que estaba grabando con mi celular un Moto G. Al llegar a la casa atemorizados decidimos checar la grabación, desgraciadamente en el vídeo debido a la oscuridad no se alcanza a ver muy bien. Pero no todo quedaba ahí, viene lo más terrorífico. Al llegar la noche alrededor de las horas 2 a.m. se escuchaban pasos alrededor de la casa, como pisadas, se escuchaba el crujir de las hojas, después se empezó a ver una luz como de lámpara, parecía que alguien nos estaba espiando, nosotros molestos y cansados. Decidimos ir a averiguar quién era, pero ojo, para ese entonces en la casa ya éramos 10, de los cuales solo 8 salieron a verificar quién o qué era. Yo me quedé no porque quise sino porque mis demás compañeros me dijeron que cuidara al otro. Entonces ¡pum!, avientan la puerta con fuerza y rapidez, van detrás de alguien según lo que me cuentan, lo que les sorprende es que iba a una velocidad rápida, después solo ven que se aventó al río y de ahí no se escuchó nada. Hasta ahora desconocemos si alguien nos hizo una broma o algún psicópata nos estaba haciéndola pasar mal, la verdad no sé si se deba a algo paranormal, pero no he encontrado pruebas contundentes de que sí fue y de que no, se los dejo a su criterio. Sí.